Bienvenidos niños, hoy 17 de abril desarrollaremos el área de tutoría. En esta oportunidad tendremos un tema muy interesante, ya verán, ¿sí? Pero antes, me han contado que la sesión de ayer les ha gustado mucho. Me parece que es por las escenas de películas o las pistas que se les dio de las películas que ustedes, muchos en casa, han visto. Por eso, para la clase de hoy, les he traído escenas cortas, fragmentos de algunas películas para poder compartirlas con ustedes. Y claro, vamos a tener que sacar algo de ahí. Debemos de captar algo de ahí. Bien, yo sé que quieren verla. Entonces vamos con la primera escena de película. ¿Papi? Bárbara, prepárale para aplicarle una corona, por favor. Ah, y necesito más rollos de algodón. De acuerdo. Hola, pequeñajo. Precioso, ¿verdad? Lo encontré medio moribundo en el arrecife y lo rescaté. ¿Qué? ¿Nota ya la anestesia? Sí, ya puede empezar. ¡Burbujas! ¡Burbujas, burbujas! ¡Grandes y pequeñas! ¡Burbujas, burbujas! ¡Yo salvaré! Mis burbujas. Adora las burbujas. ¿Quién es? No le he visto nunca. Oh, pobre Nemo, se encuentra atrapado. Está en un lugar desconocido, con nuevos compañeros, en una pecera. Además está en la casa de un humano. Creo que es la primera vez que hace contacto con humanos. Y al final de esa escena podemos ver que Nemo se esconde de los otros pececitos porque tiene miedo. Claro, se esconde porque tiene mucho miedo. Bien, vamos ahora con la segunda escena de otra película, ¿ya? Bien, entonces veámosla. ¡Cuervo! Aquí, cuervito, cuervito. Tráemelo cuando lo encuentres. ¡Cuervo! Muy bien, sigue avanzando. ¿Algo más? ¡Alto! 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 ¿Qué? ¡Ey! Oye, ¿qué crees que estás haciendo? Perdón, lo siento, señor. ¡No lo toques! No, déjeme arreglarlo por usted. ¡Aléjate de mí! ¡Aguante, señor! ¡No quiero que lo toques! Ese buzón representaba un bonito recuerdo de la esposa del señor Fredrickson. Y que lo rompan no le gustó. Entonces, este señor se enoja. Se enoja tanto que llega a golpear a este trabajador. ¿Sí? Y como ustedes han visto la película completa, saben lo que sucede después de que este ancianito golpea al trabajador. Por esta acción, el personaje pierde su casa, ¿verdad? Lo quieren desalojar de su casa, ¿sí? Entonces,
podemos ver que el señor Fredricksen no pudo controlar su enfado y esa reacción trajo luego una consecuencia. Muy bien, pero claro, la historia luego cambia, no le llegan a quitar su casa, ¿no? Bien, ya. Vamos ahora con la tercera película. Recuerda que solo es un fragmento. Veámoslo entonces. Oh, triste, ¿verdad? De hecho, esta es la parte en la que todos lloramos una y otra vez, no importa cuántas veces volvamos a ver la película, siempre llegado a esta parte caen nuestras lagrimitas, porque es una escena muy sensible. Muestra a un padre que anhelaba todo el tiempo volver a ver a su hija y incluso escribió esa canción para ella, y al cantarla se pone muy triste, ¿verdad? Muy triste. Bien, hasta ahí hemos ido observando 3 reacciones. A ver, vamos recordándonos antes de que nos olvidemos. La primera, la reacción del miedo ante cosas nuevas, ¿sí? O a lo que nos pueda suceder cuando estamos en peligro, cuando sentimos que algo malo nos puede pasar, reaccionamos con miedo. La siguiente era el enojo. Cuando algo no nos gusta, nos enojamos, pero recuerden que eso trae consecuencias. Ahora en esta tercera estamos viendo otra reacción, la tristeza. Cuando no tienes a un ser querido, muchas veces la tristeza invade nuestro corazón y lloramos, nos sentimos muy mal, necesitamos de compañía, ¿verdad? Bien. Para terminar con las escenas de películas, tengo una más, ¿ya? Una más. Vamos con la última película. ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Tú! ¡No lo creo! ¡Eres tú! Creo que sí. ¡Hay una serpiente pipota! Ay, esta escena sí me gusta mucho porque Jessie salta, grita de alegría cuando ve a Woody, ¿verdad? Esa alegría que contagia. Miren esa sonrisa que está bien dibujada en su rostro. Bien. Bueno, esta sería la cuarta reacción, que es la alegría. Muy bien, la alegría. Entonces, con estas pistas ya podemos revelar nuestro propósito, ¿sí? Bien, el propósito para el día de hoy es, tiene que ver con las emociones.
Hoy aprenderemos a controlar nuestras emociones con familia. Sí, lo que acabamos de ver en las películas son emociones, ¿sí? Bien, vamos entonces a conocer qué son las emociones, ¿sí? Bien, una emoción es una reacción psicológica y fisiológica que manifestamos cuando nuestro organismo detecta estímulos externos y necesita dar una respuesta. Claro. Si en la escuela te sacas una D en tu cuaderno o en una tarea que da la maestra, te pone una D, ¿cuál sería tu reacción? La alegría, ¿verdad? ¿Y cuál fue ese estímulo que provocó la alegría? Tu nota, el AD. Tengo mi AD, me pongo contento, me pongo feliz, ¿verdad? Y eso es psicológico, es mental, ¿verdad? El cerebro ordena que nos pongamos contentos cuando algo bueno, algo agradable nos sucede. Y se dice que es fisiológico porque es parte de nuestro organismo, se manifiesta por naturaleza, ¿sí? Bien. Así también podemos seguir con otros ejemplos, ¿no? Cuando viene de visita un familiar que no vemos hace tiempo, también nos ponemos tristes, alegres. Y cuando se va este familiar de viaje, nos ponemos tristes, ¿verdad? Entonces, hay un sinfín de estímulos que podemos recibir de nuestro medio, de nuestro entorno, y eso va a provocar a que nosotros reaccionemos con diversas emociones, tales como la alegría. Si me suceden cosas buenas me voy a poner alegre. Enojo, ya habíamos visto antes. Si sucede algo que no me gusta, si veo algo que no me agrada, o me dicen algo que no me agrada, me enojo. Tengo miedo cuando, no sé, tengo miedo a quedarme solito en casa, ¿no? Triste, ya habíamos dicho, ¿no? Se te va un familiar o te sacaste también una mala nota, también te pones triste, ¿verdad? Bien, bueno, estas son las emociones principales que podemos manifestar ante diversas situaciones, ¿sí? Bien, pero ahora nos vamos a ubicar en nuestro contexto actual, ¿sí? ¿Cuál es ese? Esa situación real tiene que ver con un personaje que a pocos le agrada. ¿Quién es ese personaje o ese ser? Aquí lo tenemos. ¿Ya lo reconociste quién es? Y no es uno, son varios. El COVID-19, conocido también como coronavirus. Sí, ¿ya? Desde que llegó este virus al Perú, nuestras vidas han cambiado mucho, ¿sí? Entonces, vamos a leer este artículo, ¿ya? Es un resumen de lo que ha ido sucediendo, ¿ya? Leemos lo primero, el primer punto. El 6 de marzo se confirmó el primer caso de coronavirus en Perú. Sí. Ya desde enero nosotros habíamos estado escuchando sobre el famoso virus, pero cuando todavía estaba en la China, ¿sí? Escuchamos cómo se produjo,
cómo se fue contagiando y luego llegaron a otros países. Muy pocos pensábamos que este virus iba a llegar al Perú, hasta que el 6 de marzo se confirma el primer caso de coronavirus en Perú, ¿verdad? Bien. Pasaron los días y ya no era uno, ya eran 2, eran 4, 8, 12, 16, 20, más de 20, más de 30, y ya la situación se nos iba poniendo un poquito difícil. Entonces vamos con el segundo punto. ¿Qué nos dice? Llegamos aquí. El 11 de marzo, faltando 5 días para nuestras clases, nuestro presidente, el Ministerio de Educación también, se pronuncia y se posterga el inicio de las clases, ¿verdad? Bien, así estuvimos unos días más, hasta que el domingo 15 de marzo, a eso de las 8 de la noche, nuestro presidente Martín Vizcarra da su anuncio por televisión, brindando su mensaje a la nación, donde declara a nuestro país en estado de emergencia y dicta medidas para prevenir la propagación del COVID-19. ¿Sí? Esas medidas incluían, aparte de ya no asistir a las clases, daban la orden de que los adultos ya no podían salir a trabajar, salvo que sean trabajadores de salud, que tengan tiendas como Metro, Totus, tiendas comerciales, tiendas que abastezcan los productos de primera necesidad, los policías, las personas que trabajan en bancos, y así una serie de excepciones que sí se les permitía salir de casa, ¿verdad? Pero ya desde ese día, desde el 15 de marzo, se nos dio la orden de quedarnos en casa, de iniciar con la medida del aislamiento social, lo que estamos viviendo ahora, la cuarentena. Bien, ante esta medida, bueno, esta medida causó muchas emociones en todas las personas del Perú, ¿sí? Causaron muchas y diferentes emociones. Veamos la primera. Al inicio de esta cuarentena, muchas personas tuvieron el rostro como este señor, triste, porque ya no podían salir a trabajar, y ustedes saben que si no se trabaja no se consigue los medios suficientes para poder subsistir, ¿sí? Entonces yo sé que la tristeza llegó a muchos hogares, sus papitos en casa, sus familiares, sus vecinos, amigos, todos nos cubrimos en un primer momento de tristeza, pensando ahora qué va a ser de nosotros, ¿verdad? Bien, entonces ahí tenemos una primera emoción que causó la cuarentena, es la tristeza, ¿sí? Bueno, vamos a ver otra emoción que nos trajo esta medida, y esa es, bien, observemos entonces, vemos a policías y personas. Si puedes observar, los policías están con sus tapabocas, a las personas civiles no se les puede ver el rostro, pero
Por la imagen podemos ver que estas personas civiles se resisten a ser detenidos por la policía. Y es que ustedes en las noticias habrán oído que luego, días después, ya el presidente declara el toque de queda, que significa que no podemos salir de casa para nada desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, y luego se fue reduciendo más el horario, ¿verdad? Entonces, para verificar este cumplimiento del aislamiento social, para verificar que las personas no estén saliendo de sus casas, los policías tuvieron que salir a cumplir su deber, apoyar, pero esto no fue bien recibido por los ciudadanos. Podemos ver el enojo de esta señora, de este señor. Muchas personas reaccionaron con enojo, ¿ya? Repito, han visto seguramente en las noticias a más de un policía agredido. Los han golpeado, los han empujado, sí, les han dado cachetadas. ¿Por qué? Porque estas personas han sido motivadas por su enojo. No han sabido comprender la indicación que dio nuestro presidente. Han querido salir, muchos sin motivo, otros con motivo, pero no han sabido justificarlo. Entonces, ese enojo hizo que respondan de mala manera hacia los efectivos policiales. ¿Sí? Bueno, entonces estamos viendo una emoción más que ha generado este aislamiento. Ya tenemos, la primera fue tristeza, ahora enojo. Continuamos entonces. ¿Habrán más emociones que habrán traído esta medida? Bien, acá vemos a un médico, y eso también lo vimos en noticia, ¿sí? En noticia pudimos observar que los doctores y todo el personal de salud del Perú y de todos los países seguramente están día a día enfrentando a este virus, ¿sí? Pero lamentablemente por tratar de curar a las personas infectadas con el COVID-19, estos doctores y enfermeras se exponen a ser infectados. Y si ellos se infectan, también pueden infectar a su familia. Por eso esta escena nos muestra el miedo que tiene este doctor de contagiar a su pequeño. Por eso es que cuando él corre a querer saludar a su papá, su papito que es doctor le dice: ahí lo más, a 1 metro de distancia, no te me acerques, no te puedo abrazar porque primero me tengo que desinfectar, ¿verdad? Sí. Entonces, la tercera emoción que ha generado en nosotros este personaje es el miedo a ser contagiados, y hasta ahora seguimos con miedo a ser contagiados por este virus muy malo, ¿sí? Bien, ya vamos 3 emociones, ¿ya? Creo que el miedo es el que nos ha invadido a casi todos, ¿verdad? Bien, vamos con otra emoción más. Gracias a Dios, todo no ha sido malo. La medida dictada por nuestro presidente ha traído algo positivo,
¿Quieres saber cuál es? Vamos a verlo con estas imágenes. Bien, aquí tenemos a papá, que no puede ir a trabajar. Mamá, igual, tampoco puede ir a trabajar, está prohibido. Entonces, se quedan en casa con el hijo, que tampoco puede ir a la escuela. Y tienen mucho tiempo, por ejemplo, para realizar juegos de mesa, también apoyar en tareas y otras actividades, ¿verdad? Veamos actividades como esta, miren. Aquí tenemos otra familia que seguramente ustedes en casa han realizado lo mismo durante las primeras semanas de cuarentena. La limpieza profunda. Y qué bonito cuando esta tarea se realiza en equipo. Todos los miembros de la familia participan y realizan un trabajo cooperativo. Podemos ver que todos ellos están contentos. ¿Sí? Vamos a ver uno más. Oh, esto es lo que me gusta más. Vemos a papá otra vez en un almuerzo. Muchas veces los papitos, la mayoría de papitos, salen a trabajar desde tempranito. Desde las 8 de la mañana ya están en su trabajo, tempranito se van a su trabajo y llegan muy tarde en la noche. Lo que quiere decir que la mayoría del tiempo no almuerzan en casa. Ellos comen en un restaurante, comen en su trabajo y pocas veces se comparte un almuerzo familiar con papá. Y qué bonito, durante esta cuarentena estamos aprovechando este tiempo de aislamiento para disfrutar de la compañía de papá en el desayuno, en el almuerzo y compartir esos momentos agradables, ¿verdad? Bien, una más. Tenemos más actividades que podemos realizar junto a la familia. ¿Sí? Acá tenemos que están jugando a la gallinita ciega y así seguramente ustedes en casa junto a papá y mamá realizan ejercicios, corren aunque sea un poquito en la sala pequeñita o grande que tengan, en el patio, en la azotea. Tratan de compartir estos momentos agradables con la familia, ¿verdad? Realizar esto con familia, compartir estos pequeños momentos, estas tareas, estos almuerzos, juegos, nos trae mucha, pero mucha alegría. Por eso, repito, de esta cuarentena, de esta medida de emergencia que estamos cumpliendo en casa, debemos rescatar lo bonito que nos estamos ganando, los momentos en familia, los cuales nos llenan de mucha, mucha alegría. ¿Sí? Bien. Entonces, la cuarentena también nos ha traído enojo, tristeza, miedo y alegría. ¿Sí? Pero bueno, las emociones, ya sea alegría, tristeza, enojo, miedo, debemos de saber controlarlas, ¿verdad? ¿Te ha pasado que estás en clase muy concentrado escuchando a la maestra y de pronto te acuerdas de un chiste y sueltas una risa en medio de la clase? Entonces la maestra se incomoda porque no es apropiado reírse en la hora de clase, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que la alegría, por más que sea una de las mejores emociones,
una emoción positiva, también necesita ser controlada, ¿verdad? Debemos de saber en qué momentos tenemos que mostrarnos alegres y en qué momentos mantenernos calmados, ¿verdad? Lo mismo sucede, por ejemplo, con el miedo. A ver, ¿te ha pasado que te despiertas a medianoche con ganas de ir al baño y no vas porque está oscuro? Entonces puedes mojar la cama. Y eso te va a pasar por no saber vencer tus miedos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, podemos ver que es necesario controlar todas las emociones, ¿verdad? Sobre todo el enojo, ya que el enojo es una emoción, digamos, negativa, porque cuando actuamos con enojo, con ira o con cólera, podemos herir con palabras o podemos herir físicamente a alguien que queremos, ¿verdad? Entonces es muy importante controlarse y no actuar como, por ejemplo, la película que acabamos de ver hace unos momentos, ¿no? El ancianito reaccionó con mucha cólera y le tiró con su bastón al otro señor, ¿verdad? Entonces, muchas veces ustedes, niños en clases, también han reaccionado con enojo y han llegado a lastimar físicamente o verbalmente a algún compañero, ¿verdad? Entonces, eso prueba que debemos de saber controlar nuestras emociones, ¿sí? Entonces, a continuación vamos a ver algunas acciones que nos ayudarán a controlar nuestras emociones. Por ejemplo, aprendo a respirar profundo. Imagínate que tienes una flor muy agradable, aparte de bonita, las flores huelen muy rico. Entonces, para tú sentir ese olor, ¿qué haces? Respiras profundo, ¿verdad? Y luego, para exhalar, botas con todas tus fuerzas, exhalas, ¿verdad? Entonces, esa respiración profunda, como vemos aquí a nuestra amiguita, va a ayudar a controlarnos, a calmarnos y no actuar con las emociones incorrectas, ¿verdad? Sí. Otro consejito, y algunos lo hacen. ¿Cuál será? Cuento hasta 10. Si alguien me molesta o me quitó algo que no quería que me lo quiten, estaba leyendo un cuento y me lo quitaron, me enojo. Entonces, antes de reaccionar con enojo, respiro y cuento hasta 10. En mi cabecita o con mis deditos, cuento en silencio hasta 10, como nuestra amiguita. Y cuando te cuentas hasta 10, te das tiempo a que tu cuerpo se relaje, ¿sí? Bien. Otro consejito más para poder controlar nuestras emociones. ¿Cuál será? Hago ejercicios. Sí. Sucede que cuando el enfado se apodera de nosotros, nos ponemos tensos. Nuestro cuerpo se pone duro. ¿Ya? Se pone muy tenso. Entonces, puedo hacer movimientos con el cuellito, con mis hombritos, con las manitos, aparte de respirar, aparte de contar. Y si no me funciona eso, puedo relajar mi cuerpo haciendo algunos movimientos. Aquí vemos a nuestra amiguita, comienza moviendo su cuello, ¿verdad?
Estos son algunos consejitos para poder controlar nuestras emociones. Y lo principal, muy aparte de esto, es conversar sobre las cosas que nos hacen sentir bien y sobre lo que nos hace sentir mal. Y eso es lo que hoy en casa vamos a hacer, en familia, ¿sí? Se van a sentar, como vemos aquí en esta imagen, con sus sillas haciendo un semicírculo, una media luna o alrededor de su mesa, como gusten. La idea es que estén cerca los que son miembros de su familia, ya, dentro de su casa, y empecemos a compartir. Puede empezar el papá o la mamá o el hijo mayor, el hijo menor, a compartir sus experiencias. ¿Qué tipo de experiencias? Aquí está. Cada persona, cada miembro de tu familia tiene que contar, tiene que decir, me siento contento cuando, cuando me gané un premio, me gané un sorteo, cuando me sacó buena nota, cuando mis amigos me dicen vamos a jugar, ¿sí? Los papás se sentirán contentos cuando les felicitan en su trabajo, cuando les pagan, cuando los ascienden, ¿verdad? Ya. La siguiente experiencia que va a compartir es, me siento triste cuando un familiar se aleja, cuando no me hablan mis amigos, ¿ya? Tercera, siento miedo cuando, también, como les decía, cuando está de noche, cuando está oscuro, cuando tengo que hablar al frente de la clase, cuando tengo que exponer mi trabajo. ¿Cuándo sientes miedo? Lo vas a contar, ¿sí? Y todos tus familiares lo van a escuchar. Siguiente, me siento molesto cuando no te dejan jugar, cuando te quitan, tu hermano menor te quita tu juguete, y así, ¿ya? Cada miembro de la familia tiene que compartir estas 4 experiencias. Tienen que contar cuándo se siente contento, cuándo se siente triste, qué es lo que le hace sentir miedo, por qué se molesta, en qué situaciones se molesta, ¿sí? Bien, esa es una de las tareas que les voy a dejar el día de hoy. Aparte de eso, ¿sí? Habrá una pequeña ficha que las enviaré por WhatsApp, ¿sí? En esa fichita también van a haber 2 casos donde pues ustedes tienen que reconocer qué emociones se dan y cómo podemos controlarlas, ¿sí? Bien, entonces creo que eso fue todo por hoy. Aquí tenemos a las emociones de Intensamente. Gracias, mis queridos niños. Hasta la siguiente clase. Muchos besos.